pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Jover porque ya solo queda uno. En alguna ocasión hemos sido 3, incluso hasta 4 de forma puntual, pero ya veis que desde que se reactivó el canal, excepto los capítulos que rescaté del canal que nos borraron, pues solo hay un Jover. Por eso, bienvenidos a The Fabulous Jover. Por lo menos, si solo hay uno, ese uno no defrauda. Eso está clarísimo. Vamos a empezar con el capítulo de esta semana. También es algo que me planteo semana tras semana. ¿Qué hago esta semana? ¿Qué me apetece hacer? Pues yo voy caminando por la calle, voy en mi bici, pensando en mis cosas y de repente pues se me ocurre un tema que a mí me parece interesante y que espero que a vosotros también, como es el tema de esta semana y como es todos los temas, vamos. De repente, pues eso, voy a ver qué tal va este. Luego tengo varios guardados que no terminan de arrancar, porque también es algo que te tienes que inspirar. Empiezo a escribir, empiezo a hacer el guión y digo, esto no avanza. Así que vamos a cambiar a otro que de repente me salta y en un momento, tampoco hacer, aunque os parezca una tontería el programa, hacer un guión del programa es algo que lo haces en media hora. Bueno, gente que sí que lo hará en media hora, así luego sale así o lo graba en cualquier sitio. Pero yo lo grabo en mi tienda para no perder tiempo. Hago el guión aquí también en los ratos muertos, pero si quieres hacer un programa de calidad, no visual, porque ya veis que como Jover lo hago desde el móvil, lo hago en la tienda, se podía hacer en otro marco, se podía hacer con otras tecnologías, seguro que sí, y de edición estaría mejor, pero yo lo que primo es el contenido. Entonces, hacer el contenido cuesta un tiempo. Hoy hablaré de luchadores que tuvieron que dejar su título vacante por lesión. El objetivo de la vida luchística de cualquier wrestler no tiene que ser necesariamente la consecución de ningún título. Evidentemente, a nadie le amarga un dulce, y un título es el reconocimiento por parte del empresario de la valía de su empleado, ya sea su técnica, su carisma o la aclamación por parte del público, o tener esas 3 cualidades lo que le hagan llegar a ese objetivo. Pero para eso, si quieres tener todas las cualidades juntas en una, tendrías que ser Ric Flair. Y Ric Flair, pues solo hay uno. O también simplemente estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, a lo mejor solamente para ser campeón de transición y de cara a la historia aparecer como campeón. Dejando claro que los títulos no están al alcance de todos, aunque a veces se los merezcan, una vez conseguido no hay nada más frustrante que tener que dejarlo vacante por algo ajeno a ti, como por ejemplo una lesión fortuita. Vamos a repasar los casos más tristes de luchadores que dejaron vacantes sus títulos. ¡Empezamos! Sabéis que si un Jover no hace historia, pues no es un Jover. Entonces tenemos que empezar siempre por el principio. En la historia del wrestling, que quedara un título vacante no era nada nuevo. Pues desde que Frank Gotch se retirara como campeón el 1 de abril de 1913, Stan Zbyszko en octubre de 1914 al aliarse en el ejército, o el caso más chocante de Gus Sonnenberg, que se lo quitaron por no defenderlo contra luchadores de una categoría digna del título, o Jim Londos, que al igual que Gotch se retiró como campeón después de llevarlo 2.628 días consecutivos. Esto sería por diferentes causas, pero ahora iremos a los que lo tuvieron que dejar vacante por lesión. Vamos allá. Esto era una pequeña introducción para que veáis que el título vacante ha quedado siempre de una manera o de otra y que desde 1913, cuando se retiró Frank Gotch, pues ya quedó vacante un título. En julio de 1948 se fundaría la National Wrestling Alliance y Orville Brown fue reconocido como el primer campeón mundial oficial de peso pesado de la NWA. La duración de su reinado se calcula a partir de la fecha en que derrotó a Sonny Meyers para reclamar por primera vez el campeonato mundial. El primer luchador que dejó el título vacante por lesión fue él, que también fue ese primer campeón reconocido.
En este tiempo, la alianza lo que quería era unificar todos los títulos de mayor o menor prestigio para darle caché al suyo y a la propia alianza. Así que Brown iba a ser el encargado de ello. Brown destacaba por una gran técnica y habilidad. Y yo me aventuraría a decir, evidentemente, no lo he visto luchar como para poder tener esa idea, pero sí que llevo leídos muchos libros, muchos artículos y muchas revistas, y podría decir que Billy Brown ha sido uno de los mejores luchadores de la primera mitad del siglo XX, junto con George Hackesmith, con el propio Frank Gotch, que no era santo de mi devoción, pero pues todo el mundo le ha reconocido a Frank Gotch lo que valía, a pesar de que era un marrullero desde mi punto de vista. Luego Ed Lewis, también un gran luchador, Londos y, como no, Luzest. Luzest había adquirido gran prestigio por su buen hacer dentro del ring y se había pautado un combate de unificación entre el campeón de la NWA, que era Brown, y el campeón de la Asociación Nacional de Lucha Libre, que era CES. Ese combate jamás se celebraría, era un combate de unificación para ya tener el título con más peso todavía. Y no se celebró porque, lamentablemente, un accidente automovilístico obligó a Billy Brown no solo a dejar vacante el título, sino también a abandonar su carrera como luchador. Esta sería la primera vez que quedaría vacante por lesión un título. Otra storyline curiosa fue la que envolvió a Buddy Rogers cuando él era campeón de la NWA. Perdían bastantes combates, o sea, a pesar de ser el campeón, perdía combates, pero no perdía el título. Muy curioso también, porque sus rivales de gran dignidad no aceptaban ese título, dado que él alegaba que estaba lesionado a la hora de luchar. Entonces, por ejemplo, Killer Kowalski, Bruno Sammartino o Bobo Brasil se impusieron por el título, pero no ganarían el título porque ellos no lo aceptaron. Décadas más tarde, y ahora ya en la WWF, también quedaría el título vacante, evidentemente. Rápidamente recordar la primera vez que ocurrió, que fue, aquí no era por lesión, pero por hacer como antes una pequeña reseña de títulos que quedaron vacantes y luego ya vamos al tema de las lesiones. La primera vez que ocurrió y que quedó vacante fue cuando André ganó el título en Main Event, en 1988, con un final controvertido, como he contado en algún que otro capítulo, y la siguiente venta DiBiase. Le vendió el título, entonces Tani dejó vacante el título por todo este follón que se montó y el nuevo campeón saldría de un torneo que se iba a celebrar en la WrestleMania 4 en 1991. Tras varios finales extraños, Tani de nuevo dejó el título vacante y ahora el ganador sería el que se impusiera en la batalla real del Royal Rumble 92. El mejor Royal Rumble de la historia con el mejor campeón de la historia. La primera vez que quedara el título vacante de la WWF por lesión sería el 13 de febrero de 1997. Shawn Michaels lo había ganado el 19 de enero en el Royal Rumble del 97 y menos de un mes después, debido a una lesión de rodilla, quedó vacante. Una lesión y que Michaels pues había perdido la sonrisa. ¿Cómo va a ser posible que un campeón pierda la sonrisa? Pues pierde la sonrisa y pierde el título. El último combate que disputaría como campeón sería el 9 de febrero del 97 y anunciaría su lesión y lo dejaría vacante, para volver el 26 de mayo aliándose con Steve Austin para disputar un combate por parejas con el título que poseía la Hart Foundation. Combate que ganaron y combate en el que se proclamaron campeones. El siguiente título del mundo que quedó vacante en la WWE sería el de los pesos pesados. Ese título que comenzó a estar vigente a partir del 2 de septiembre del año 2002, cuando Eric Bischoff se lo regaló a Triple H. Este título lo dejaron vacante el 10 de enero del 2006, cuando Batista se lesionó el tríceps. No tardaron nada en buscarle sustituto, porque esa misma noche, cuando se dijo que quedaba vacante, en Raw se celebró una batalla real de 20 hombres que ganaría Kurt Angle para proclamarse nuevo campeón de los pesos pesados. El 8 de enero
sería el último combate de Batista como campeón y volvería el 17 de junio en un combate por parejas con Rey Mysterio como pareja. Mismo cinturón, siguiente año. 17 de julio del 2007. Edge se vería obligado a dejar vacante el cinto después de desgarrarse el pectoral. Su último combate sería el 8 de julio. Y su vuelta, como no, sería en combate por parejas con MVP de compañero. El 20 de noviembre del 2007, aunque su aparición estelar la haría 2 días antes en las Survivor Series. Aquí interfirió en un combate del Undertaker contra Batista a favor de este último. Ahora vamos al título de la WWE. El 2 de octubre del 2007, al desgarrarse Cena el pectoral derecho, pues tuvo que dejar vacante el título y su último combate sería contra Mr. Kennedy. Luego ya aparecería el 27 de enero del 2008 por sorpresa para ganar el Royal Rumble. Su lesión se produjo durante el combate, ese combate con Mr. Kennedy, que acabó con ese reinado. Al día siguiente se sometió a cirugía, una cirugía exitosa. El mismo título, 9 de julio del 2009. Batista deja vacante el título al desgarrarse el bíceps, lesión que ya había tenido en 2006. Título que había ganado solamente 2 días antes en la jaula de acero ante Randy Orton. Batista estaría 3 meses fuera de acción y al volver seguiría su rivalidad con Randy Orton. El 12 de abril del 2011, Edge dejó el título del mundo vacante al retirarse por las múltiples lesiones que había sufrido a lo largo de su carrera, sobre todo lesiones cervicales. Esto le había producido entumecimiento en los brazos y tras una resonancia le diagnosticaron esternosis espinal cervical. Era su 7º reinado y él fue el último en dejarlo vacante por lesión. La vida de este campeonato sería desde el 2 de septiembre del 2002, estamos hablando del heavyweight, hasta el 15 de diciembre del 2013. O sea, estuvo 11 añitos en funcionamiento. Ahora ya vamos con el campeonato de la WWE. En 2014 se tuvo que dejar vacante cuando Daniel Bryan era campeón. Tuvo una lesión en el cuello que le impidió defenderlo. Poco más de 2 meses después de haberlo ganado, a Randy Orton, pues lo tuvo que dejar. Aunque sería en WrestleMania 30 en un combate en triple amenaza y que se rindió, fue Batista. O sea, no es que se lo ganara Randy Orton directamente, sino que él estaba implicado en el combate, pero Batista se rindió y por eso ganaría Daniel Bryan el título. Bryan estuvo 8 meses fuera de la empresa recuperándose de su lesión. La última vez que el título de la WWE quedó vacante sería en 2015 y sería en el reinado de Seth Rollins. Por fin, Rollins conseguiría el título del mundo en la WrestleMania 31 al canjear el maletín del Money in the Bank. Este combate era un combate pautado entre Lesnar y Reigns, pero al canjear el bueno de Seth Rollins, pues se integró en ese combate. Aquí Rollins cubriría a Reigns para proclamarse campeón por primera vez de la WWE. 220 días después, lo que es igual el 4 de noviembre, un inciso, hay veces que las fechas no coinciden, porque una cosa es cuando se emite la grabación, cuando se produce esa grabación, y hay veces que te dicen, mira, ha sido 220 días campeón. No, 219 porque no se cuenta ese día, porque entonces hay veces que las fechas no coinciden, pero yo digo las fechas donde se produjo esa lesión en el programa que se produjo, aunque luego se emitiera más tarde. Entonces, por eso hay veces que hay un desajuste de fechas, pero es porque una cosa es la emisión y otra cosa es la grabación. Pues aquí Rollins, durante un combate contra Kane en Dublín,
se hizo lo que en fútbol se llama la triada, pues se rompió ligamentos y menisco. La lesión obviamente requirió cirugía y estaría apartado del ring hasta el 3 de junio del año siguiente. A su vuelta siguió el feudo con Reigns, saliendo victorioso de su enfrentamiento en el Money in the Bank, lo que le supuso ser campeón por segunda vez. La alegría duró poco, ya que Ambrose canjeó el maletín en ese momento y le quitó el cinturón inmediatamente después. Una vez repasados el Heavyweight y el Mundial de la WWE, vamos con el título universal. Ese título no es que empezara muy bien, dicho sea de paso, aunque realmente el que no empezó con buen pie sería el campeón, con buen pie o con buen hombro. El título nacería el 25 de julio del 2016 por la división de marcas. Había que tener otro cinturón para reconocer a otro campeón. La marca mítica, el programa que nació el 11 de enero del 93, el Monday Night Raw, luego ya se olvidó ese prefijo y se quedó solamente en Raw, necesitaba un campeón después de que el campeón de la empresa, Dean Ambrose, fuera enviado a SmackDown. El campeón inaugural sería coronado el 21 de agosto del 2016 en el evento SummerSlam, uno de los 4 míticos, saliendo el ganador del combate campeón, y sería entre Seth Rollins y Finn Balor, en lo que a priori iba a ser una gran lucha, un gran combate, pues por la técnica, el carisma y el buen hacer dentro del ring de ambos, pero un lance en los aledaños del ring, pues fue cuando Rollins lanzó a Balor contra la valla de protección y al quedarse corto, Balor sacó el brazo y al sacar el brazo se golpeó con la valla y eso repercutió en el hombro. Ese impacto le produjo una lesión que le obligaría a dejar vacante el título. Lo que parecía que iba a ser el momento de Balor, porque sus jefes habían apostado por él, se quedó en nada al estar fuera de la acción hasta el 10 de marzo del 2017. Y desde ese tiempo a esta parte, pues ha sido 2 veces campeón intercontinental, una vez campeón de la NXT y una vez campeón de Estados Unidos. Pero, ya lo digo desde mi punto de vista, como siempre, porque las opiniones son personales, las que doy aquí, evidentemente opiniones personales forjadas a lo largo de más de 30 años de ver, leer, estudiar, indagar en el wrestling, pues son opiniones mías. Con más valía o menos valía que otras, al fin y al cabo, una opinión es una opinión. Pero, desde mi punto de vista, Finn Balor se le apagó ese aura que tenía de campeón mundial. Finn Balor, que tuvo el mismo mentor que tuve yo. Yo estuve en 1998 en Hammerlock Wrestling, era una afiliada de la NWA en Inglaterra, y nuestro entrenador fue Andre Baker, entonces el mentor fue el mismo de él. Entonces, en cierta manera, pues yo tengo un vínculo con Inglaterra a nivel luchístico, un vínculo con Finn Balor por haber pues compartido mentor y compartido instalaciones deportivas de formación, y también hay otro entrenador que tenía su propia escuela en Inglaterra, que ha luchado también en UK NWA, y que es Johnny Moss, pues ahora es uno de los entrenadores en la NXT, en el territorio de desarrollo. Pues también hay vínculo con él. Bueno, con Moss estuve en campus, estuve entrenando con él y me llevaba bastante bien con él. Pues eso, un pequeño inciso para contar esto. La segunda y última vez que el título quedó vacante sería en el reinado de Roman Reigns. En el SummerSlam 2018, Roman se enfrentaría a Brock Lesnar, ganándole el título y acabando con la racha de Lesnar como campeón de más de 500 días. Roman tuvo que renunciar al campeonato 2 meses más tarde, al serle detectada una leucemia. Su último combate sería en el Raw del 15 de octubre, haciendo una tripla con sus compañeros de The Shield, y volvería a luchar en el Fastlane 2019 con su equipo de siempre. Aunque el 25 de febrero pues haría una aparición sorpresa en Raw para anunciar que su leucemia había remitido, para alegría de
todo el mundo, evidentemente. El resto de Roman Reigns pues es historia, pero historia de la que sí que se va a escribir en los libros. Estés de acuerdo con Roman Reigns o no estés de acuerdo con él, es así. Y hay que decir también que superar la leucemia y seguir al nivel tan alto que está Roman Reigns también es digno de ser reseñado y alabado. Reigns en este reinado ha progresado mucho, ha evolucionado como personaje. Es que se ve la interacción con el público, sus promociones, cómo actúa, todo eso ha mejorado infinitamente. Aquí también podemos ver un ejemplo de cómo yo me empeño en que Roman Reigns va a ser campeón y que por mis narices lo va a ser y va a batir los récords que a mí se me ponga en las narices, y lo ha hecho. ¿Pero por qué? Porque Roman Reigns se ha adaptado y porque Roman Reigns ha crecido como personaje. Entonces hay veces que tú te empeñas en algo y al final sale bien. Al principio no tanto, porque la gente estaba totalmente en contra, pero bueno, ahora ya como que nos hemos acostumbrado. Estamos esperando a ver quién le quita el cinturón, pero es que no hay nadie que le haga sombra ahora mismo a Roman Reigns porque le ha pasado el rodillo por todos los luchadores. Entonces tendría que venir alguien que viniera de fuera y que tuviera una aura superior. Se crearon una con el bueno de Cody Rhodes, pero era algo que eso sí que es una burbuja. El aura de Cody Rhodes es una gran burbuja que se han creado, pero que Cody Rhodes no está a esa altura. Entonces, ¿quién le va a quitar el campeonato a Roman Reigns? Pues habrá que verlo. Evidentemente, hay más títulos y luchadores que estos que tuvieron que dejar vacante, pero eso ya sería repasar y hacerlo ya en otro programa, porque, bueno, yo siempre digo esto es para otro programa, pero es que no todos los temas dan para programa, o sí dan, pero reiteraríamos un poco, porque ahora hacemos títulos vacantes por lesión y luego títulos que se quedaron vacantes. Pues entonces, pues es algo tan parecido que tampoco voy a hacer eso, pero que quedaría en otro capítulo. No en otro capítulo del podcast, pero sí en otro capítulo de la historia. Pero sí que lo que quería decir para concluir, pues hablar de otro luchador que tuvo que dejar vacante 2 títulos y no en la WWF. A mí me gustaría hablar de Rick Rude, pero porque siempre es bien hablar de Rick Rude. Rick Rude ha sido uno de los mejores luchadores de la historia como personaje, con gran carisma y desarrollando su papel de heel. Su carrera se extendió no mucho, del 83 al 94. 11 años en la vida de un luchador es mucho, pero hay luchadores que son muchísimo más longevos, pero él en esos 11 años, pues todo el mundo lo recuerda y todo el mundo pues reconoce la valía que tuvo Rick Rude en la historia de la lucha. Él luchó en esa década que estuvo en activo, pues en Georgia, en Mid-South, en Mid-Atlantic, en la CWA de Jarrett y Lawler, en Florida, en la IWCCW, en la WWF, en Japón y en la WCW, ganando un total de 14 títulos. Lamentablemente, 2 de ellos son los que voy a comentar ahora, los tuvo que dejar vacantes por lesión. El primero de ellos fue el de Estados Unidos de la WCW, que ganaría el 19 de noviembre en el Clash of the Champions 17. Aquí se impuso a Sting, uno de sus mayores rivales, en menos de 5 minutos, y la mayor parte de defensas las tendría contra el propio Sting y contra Steamboat. Lo bueno de esta época es que es la época en la que empezamos a recibir en España las cadenas vía satélite y entonces ya podíamos ver tanto la WWF como la WCW. Prácticamente, no en tiempo real porque tardaban unos días, pero prácticamente en la misma semana lo veías. Entonces ya podías ver y disfrutar de Rick Rude, que había salido de la WWF. La gente que solo tenía acceso a WWF pues no veía la progresión de otros luchadores en otras empresas, y Rick Rude se hizo más grande en la WCW. El último combate que tendría Rude como campeón de Estados Unidos sería el 9 de diciembre del año 92 en un programa que se llamaba Worldwide, que también lo echaban. Echaban el
Worldwide, echaban el Saturday Night y todavía no existía Nitro. Entonces estaban estos dos programas y no sé si recuerdo alguno más, luego los pay-per-views, pero luego ya sí que estaría Nitro, estaría Thunder y estaría algún programa más. Volvería en marzo del 93, o sea que estaría fuera, no estuvo fuera mucho, estuvo fuera pues 3-4 meses, pero lo justo para tener que abandonar el título. Una lesión de cuello le obligó a dejar el título para que otra persona fuera campeón. Y estuvo más de un año como campeón. El título de Estados Unidos precisamente no se ha caracterizado por reinados largos y él fue el segundo más largo de la historia. La segunda ocasión en la que tuvo que dejar un título vacante también coincidió por la gravedad de la lesión en que fue el último combate de su carrera. El 1 de mayo de 1994, pues hubo un combate por el título de los pesos pesados de la WCW, pesos pesados internacional, porque aquí era el follón este de cuando se fue Ric Flair a WWF, que se llevó el Big Gold, luego lo tuvieron que devolver, pero entre tanto habían creado otro título, el título de la WCW, entonces cohabitaron el de la WCW y el título internacional que era el Big Gold cuando lo recuperaron, pero que cuando volvió Ric Flair, como no, los unificó. Después de este inciso, pues este fue un combate que se celebró en Japón y el campeón era Sting. Se enfrentaba al aspirante y eterno rival Rick Rude en un combate que duró un poquito más de 22 minutos. En este combate, Rude se convertiría en campeón por tercera vez del título internacional, pero en un lance del combate fuera del ring, en Japón es típico poner como una tarima para que el ring esté un poco más alto, pero eso es peligroso porque en Japón hay mucha lucha fuera del ring y muchos vuelos. En este caso, Sting voló, golpeó el cuerpo de Rick Rude y al caer cayó medio cuerpo fuera de la tarima y el otro medio cuerpo dentro, entonces golpeó el suelo y eso fue la lesión que acabó con su carrera y evidentemente con el título vacante de la WCW. Luego ya, afortunadamente, lo pudimos ver ya no luchando, pero sí como manager en la ECW, que intentó hacer un amago de combate de triplas. También lo veríamos en WWF y WCW la misma noche, cosas de Rick Rude, el omnipresente, pero ya sí que jamás lucharía. Y este ha sido mi breve repaso a la historia de los campeonatos que fueron dejados vacantes por lesión. Espero que os haya gustado y que nos sigáis. Y me hacéis un favor, sobre todo si le dais a la campanita para suscribiros, pues para que haya más suscriptores, vamos ganando poco a poco, nos quedamos en 800 y pico en el anterior canal, que por subir no verificar un vídeo y subir un vídeo con copyright japonés, pues se cargaron el canal, pero ¿qué vamos a hacer? No puedes tener la capacidad de controlar todo. Ahora sí, ahora estoy solo, ahora controlo todo, no os preocupéis. Ahora por eso solo imágenes. Pero la cuestión está en que vamos poco a poco recuperando. Llevo 600 y pico suscriptores, antes éramos 800, visualizaciones no vamos mal, pero sí que ha bajado bastante. Son cosas que tampoco se explican. De repente tienes un vídeo con, bueno, ese tampoco es normal, con veintitantos mil visualizaciones y luego lo normal, que eran 200, entre 250, 300, 400, ahora ya está bajando unas 100, 150 visualizaciones de media. Pero los suscriptores poquito a poco vamos arañando ahí. La intención no es vivir de esto, ni muchísimo menos. Yo afortunadamente tengo mi profesión y mi trabajo y mi negocio y esto lo hago por ocio, porque me gusta divulgar, me gusta contar lo que a mí me parece interesante, tampoco reflejado en que los demás no hagan lo que yo hago, porque afortunadamente cada vez más gente hace lo que yo comencé a hacer, que es hacer historia del wrestling. Antes muy poca gente lo hacía, lo que hacían era simplemente las reviews de las semanas y las noticias del momento. Pero bueno, por lo menos de algo sirve el Jover.
de que los demás pues indaguen en la historia. Pero si queréis indagar en la historia, no indaguéis solo en la Wikipedia, porque entonces caemos en el error de los propios errores de la Wikipedia que puede escribir cualquiera y que puede modificar cualquiera. Libros de historia, periódicos, revistas, vídeos, todo eso es lo que te da el conocimiento para poder ahondar en la historia de la lucha libre. Chicos, chicas, nos vemos, gracias.